¿Me escuchan? Y usted pague, Brayito. Bueno, mis hermanos, buenas noches en el Señor, a este encuentro personal con el Señor. Sean todos bienvenidos a esta experiencia de amor con el Espíritu Santo. Esto es un encuentro de amor con el Señor por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, yo quiero invitarles para que iniciemos con este anuncio, este tema del seminario de vida en el Espíritu, con una pequeña oración. Entonces vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a iniciar en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que la promesa se cumple. Y esa promesa es, donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos, Padre. Por eso te alabo, te bendigo y te glorifico en esta noche. Por eso te doy gracias, Señor, porque nos estás permitiendo encontrarnos en esta noche contigo. Bendito es tu nombre, Señor. Bendita es tu presencia en medio de nosotros. Envía la unción de tu Espíritu Santo. Danos capacidad para entender, comprender, retener este tema que vamos a ver en esta noche, Señor. Danos la capacidad de que todas esas palabritas, Señor, queden guardadas en lo más profundo de nuestro corazón para gloria y honra del Padre Celestial. Que la gracia del Espíritu Santo, que la gracia de tu amor nos santifique en esta noche. Que envíe esa fuerza, ese fuego, ese aliento de vida sobre nosotros. Que nos dé sabiduría y entendimiento. Que nos dé la gracia de ese Espíritu para comprender en esta noche tu palabra. Por eso envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, que la distancia no sea un impedimento, Señor, antes que sea un medio por el cual estemos unidos a ti, por ti, en el amor. Por eso te alabo, Señor, por eso te bendigo, Señor. Sella con tu preciosa sangre estos aparatos electrónicos, Señor, los celulares, los computadores, las tablets. Sella el lugar donde estamos, Señor, para que ninguna obra del mal y del malo busque dañar tu obra, Señor, en esta noche. Te lo pido desde el corazón de María, desde el corazón de nuestra Madre. Te lo pido por la intercesión de todos los santos y santas de Dios, de nuestros santos patronos, de nuestros santos de devoción, especialmente de la Beata Elena Guerra, para que ella como discípula del Espíritu Santo interceda por nosotros para vivir cada día un Pentecostés permanente y nos prepare para ese gran Pentecostés, ese segundo Pentecostés que viviremos como iglesia. Por eso pedimos la intercesión de los santos y santas de Dios para que nos acompañen en este caminar hacia ti, por ti y en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya les había dicho, estamos en este anuncio, perdón, de este seminario de vida en el Espíritu. Quiero invitarlos a los que deseen, puedan prender su camarita, si así lo desean. Y vamos a iniciar entonces con este tema, este anuncio, que es el don del Espíritu Santo. En este seminario de vida en el Espíritu, que como comunidad de siervos por amor, ha nacido en nuestros corazones este deseo de hacer este seminario de vida en el Espíritu. Entonces, bueno, es un tema que llevaría muchas horas, y los que sabemos el gran amor que tenemos por el Espíritu Santo, sabemos de que hablar del Espíritu Santo nos llevaría días, meses, años,
hablar del Espíritu Santo, porque es el motor que de cierta forma sostiene la iglesia, nos sostiene a nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. Y nos debe de llevar a un encuentro personal con el Señor, conocer el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar. eh, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué buscamos nosotros cuando estamos pidiendo Espíritu Santo, cuando necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas? Entonces, Brayitan, puedes pasar la diapositiva. ¿Quién es el Espíritu Santo? O sea, si nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, si nos vamos a lo que nosotros nos han enseñado en el catecismo cuando hacíamos la primera comunión, la confirmación, pues sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que el Padre es el que crea, que el Hijo es el que ama y que el Espíritu Santo es el que santifica. Eso es lo que nosotros hemos aprendido en la catequesis de primera comunión, de confirmación y en lo que llevamos en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es el que santifica. O sea, si nos vamos a la parte teológica, a la parte más de iglesia, de catecismo, es eso. El Espíritu Santo es el que santifica. Y dice el credo Niceo Constantino Plano, que el amor del Padre y del Hijo nace esa presencia del Espíritu Santo. Entonces, que sabemos que del amor del Padre y el Hijo sale la presencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas, ¿cómo obra el Espíritu Santo? De miles de formas, de muchas maneras. El Espíritu Santo era también el gran desconocido. Anteriormente, en la iglesia era poco lo que se hablaba del Espíritu Santo en este sentido, o sea, se sabía de Pentecostés, pero no había una apertura tan grande al Espíritu Santo en el sentido de iglesia, en el sentido más de la eclesiología, más en el sentido de la comunidad que es la iglesia. Y era el del gran desconocido, casi no se hablaba de él, casi no habían documentos del Espíritu Santo, casi no habían eh, charlas del Espíritu Santo, era poco lo que se hablaba, se sabía que en la Eucaristía el Espíritu Santo bajaba en el momento de la epíclesis, que es cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo y pone sus manos sobre el pan y el vino, sobre el cáliz, y ahí desde la fe creemos nosotros que ya se hace presencia viva de Jesús. Por la fuerza del Espíritu Santo santifica estos dones, dice la epíclesis. Santifica estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Ahí ya hay presencia real de Jesús, porque desciende el Espíritu Santo. Me encanta cuando el sacerdote levanta sus manos y hace ese signo de que el Espíritu Santo baja sobre el pan y el vino. Entonces era muy poco conocido uno escuchar hablar del Espíritu Santo en la iglesia. Por un tiempo fue el gran desconocido, papas lo llamaron el gran desconocido. Pero un tiempo más acá, también en el tiempo ya de los papas más de puertas abiertas, por decirlo así, a la iglesia, como lo fue Juan XXIII, como lo fue Pablo VI, como lo fue Juan Pablo II, como fue Benedicto, eh, han tomado como esa iniciativa de tener más presente la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Por eso Juan XXIII, cuando inicia el Concilio Vaticano II, que debemos mucho al Concilio Vaticano II, especialmente nosotros los laicos, porque gracias al Concilio Vaticano II podemos nosotros como laicos leer la palabra de Dios, podemos dar catequesis, podemos proclamar en la Eucaristía, desde eso existen los grupos apostólicos. Anteriormente no habían grupos, muchos grupos, habían pequeñas cofradías, le llamaban en ese tiempo, o la Guardia de Honor del Corazón de Jesús, que es de mucho tiempo también, pequeñas guardias o pequeñas cofradías que se encargaban de orar.
se encargaban de estar en constante oración, pero no había una vida pastoral tan fuerte como la que vivimos ya nosotros en la iglesia. Eso es gracias al Concilio Vaticano II. Y Juan 23, cuando iniciaba el Concilio Vaticano II, decía, abran las puertas de la iglesia al Espíritu Santo. Abran las puertas de la iglesia al Espíritu Santo. Y se abrió tan grande las puertas de la iglesia que le debemos mucho, como les digo, el Concilio Vaticano II, poder nosotros como cristianos católicos tener la palabra de Dios. La palabra de Dios era solamente para los religiosos, para los sacerdotes. Nosotros los laicos no teníamos acceso tanto a la palabra de Dios, lo que escuchábamos en la Eucaristía y eso que la misa era en latín. Pero aún así se abre tan fuertemente las puertas de la iglesia al Espíritu Santo que empieza la era del Espíritu Santo, empieza el tiempo del Espíritu Santo. Y una santa antes del concilio, una santa, pues está en camino ya de canonización, creo que es ahorita en octubre la canonización de la beata Elena Guerra. Nosotros, como en la renovación carismática, le decimos la abuelita de la renovación carismática, porque fue antes de que naciera toda esa experiencia carismática, ella ya vivía un segundo Pentecostés, ella ya vivía una fusión del Espíritu Santo, ella ya vivía un bautismo en el Espíritu, un bautismo en el Espíritu, ya lo estaba viviendo. Ya la comunidad creo que se llama Oblatas del Espíritu Santo, creo que es así, no recuerdo muy bien. Y esta mujer, siendo religiosa, recibe una revelación de parte de Dios por medio de los carismas, de los dones, y pide al Papa, no recuerdo qué Papa estaba en ese tiempo, que se hiciera la novena del Espíritu Santo como preparación para Pentecostés. Casi que le debemos a la Beata Elena Guerra, le debemos la novena Pentecostés en ese sentido. Ya la iglesia pues la organizó y por eso nos decimos que es la única novena litúrgica, porque nos prepara pues como a Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo es eso, es el motor de la iglesia, es el motor que nos lleva a tener un encuentro personal con el Señor, nos lleva a tener una experiencia más íntima con el Señor, más personal con el Señor, mediante esa acción santa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la palabra de Dios lo escuchamos como el consolador, lo escuchamos como el que viene en nuestro auxilio, como el que nos santifica, como el que nos llena de vida. Y resulta que en el Antiguo Testamento casi no se hablaba del Espíritu Santo tampoco. O sea, existían los profetas que también de cierta forma estaban llenos del Espíritu Santo, pero no se hablaba tanto del Espíritu Santo como se habla en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era muy poco, sabíamos que estaba la presencia del Espíritu de Dios y que le anunciaba a los profetas mediante esa acción del Espíritu Santo para profetizar, para anunciar en los profetas, en los patriarcas, todo esto, pero no había mucha acción del Espíritu Santo en el sentido más teológico en el Antiguo Testamento. Entonces casi no se escuchaba. Ya en el Nuevo Testamento empezamos a escuchar desde Juan, en el Evangelio de Juan, habla que en el principio estaba el Espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas y que en el principio solo existía la palabra y que la palabra era Dios y que el verbo se encarnó en María y se hizo hombre. Entonces ya se empieza como la era del Espíritu Santo, empieza ya como la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay que saber que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Podemos pasar la diapositiva, Brayita. Entonces dice 2 Corintios 3, 17, 18, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu, en nosotros cada vez más nos parecemos a Él. Y hay otras versiones, recordemos que la palabra de Dios tiene varias versiones. Está la Biblia latinoamericana, que está la de Jerusalén, que está la Dios habla hoy, que está ya las más antiguas, son nombres hasta charros, la Vulgata, la del Oso, que eran traducciones
mucho más antiguas que la que vemos ahora, que las más comunes que tenemos ahora. Y en una traducción dice que el Señor nos ha quitado la máscara. Acá nos dice que no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Hay otras traducciones que dice que el Señor nos quita la máscara. Y ese significado de que el Señor nos quita la máscara es que mediante la acción del Espíritu Santo o sea, nos quita ese hombre viejo para ser nuevas criaturas en Cristo. Y por eso nos dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Es importante saber que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener un cambio radical en nuestras vidas. Por eso ahorita cuando hablemos del bautismo en el Espíritu, vamos a saber que una de las gracias del Espíritu Santo mediante el bautismo en el Espíritu es que usted ya no puede ser una persona igual. Si usted realmente vivió una experiencia en el Espíritu, ya no puede ser una persona, la misma persona de antes. Y dice, a mí me encanta cuando dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y a mí me gusta mucho cuando se hace oración de fusión de Espíritu Santo, pedirle a las personas que oren en libertad, que tengan la libertad de aclamar ese Espíritu Santo, de llamar ese Espíritu Santo desde la libertad de los hijos de Dios. Y hay otro texto de la palabra de Dios que dice, es que el Señor no les ha dado un espíritu de esclavitud, les ha dado un espíritu de libertad. Y que mediante ese espíritu nos hace clamar, Abba, Padre. Me encanta cuando la palabra de Dios en este texto nos dice eso, que no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad. Y por eso, donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el espíritu de Dios, somos libres en Cristo. Obviamente no podemos tomar esa libertad como un libertinaje de hacer lo que nos dé la gana sin tener presente a Dios en nuestras vidas, no. Pero sí hay libertad. No somos esclavos de nada, de nadie, ni de un movimiento, ni de una comunidad. No, porque es que somos hijos de Dios y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso los carismas es algo que se da en la gracia del Espíritu mediante la oración, siendo libres. Libres para clamarle, libres para pedir la acción de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces sabemos que 2 Corintios 3:17 al 18 nos habla de que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Me quedó un poquito pequeña la letra. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces nos dice, para entender este tema debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, la promesa del Espíritu Santo. O sea, es una promesa. El profeta nos hablaba el profeta Ezequiel nos hablaba de la acción del Espíritu Santo. Como les digo, es poco lo que se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero sí los profetas hablaron de cierta forma de la acción del Espíritu. Y por allá el profeta nos habla de que había un campo lleno de huesos secos y que el Señor le dice al profeta, anuncia, profetiza sobre esos huesos secos. Y yo digo que este profeta dijo, pero yo cómo voy a predicarle, cómo voy a anunciar a estos huesos. Ya no hay nada ahí. Pero el Espíritu del Señor le dice, profetiza sobre estos huesos. Y es impresionante lo que hace el Señor mediante esa promesa del Espíritu Santo. Y ahora vamos, para entender esa promesa del Espíritu Santo, primero nos vamos a ir por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay otras traducciones que dice sobre todo ser viviente, sobre todo hombre, pero me gusta mucho esta traducción porque dice sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Me encanta este pasaje bíblico porque dice, después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es una promesa que se cumple en Pentecostés. Es una promesa que se hace vida en Pentecostés. La plenitud, le escuchaba a un predicador en estos días, cuando estaba organizando un poco esta enseñanza de hoy.
y escuchaba a este predicador que decía que la plenitud del Espíritu Santo se derramó cumpliéndose esta profecía en Pentecostés. Por eso en Pentecostés se abre la iglesia carismática. Por eso en Pentecostés surge esa gracia del Espíritu mediante los dones y los carismas. Por eso nos dice el profeta: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. Cuando hablamos de profetizar, no solamente es que va a pasar esto, o pasó esto, o el Señor me está mostrando que en este momento, no. También puede, obvio, el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de profetizar, es de anunciar la palabra de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento hablamos también de grandes profetas, en el sentido de que los discípulos anunciaron la palabra del Señor, fueron profetas porque llevaron la palabra del Señor a muchos lugares. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros hijos verán visiones. Ahí empezaba a derramarse el Espíritu Santo. Entonces, esta profecía de Joel llega a su cumplimiento en Pentecostés. Ya el Espíritu Santo se había derramado sobre la Santísima Virgen María. Ya María, de cierta forma, ya había vivido un Pentecostés. Y eso no puede, no puede sonar muy una herejía, no, porque es el Espíritu de Dios tomó a la Virgen María. Por eso cuando se le aparece el ángel le dice: el Espíritu del Señor está sobre ti. Descenderá la gracia de Dios sobre ti. Y el verbo se hace carne en el vientre de la Virgen. Y ella queda tan llena del Espíritu Santo que me encanta que cuando va Isabel a visitarla, la criatura que estaba en el vientre salta de alegría. Y dice la palabra de Dios muy claro: e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces es hermoso lo que dice la palabra de Dios mediante la acción del Espíritu Santo. Y Juan 14, 15, 16 nos dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Importantísimo cumplir los mandamientos. Y yo le pediré al Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Otra profecía de parte del Señor. Otra palabra de parte del Señor que se iba a cumplir el día de Pentecostés. Entonces, aunque el Señor también en otros pasajes bíblicos habla de que nos enviará el Consolador, de que nos enviará la presencia del Espíritu Santo, de que enviará sobre nosotros el Paráclito, y también cuando resucita y están los apóstoles reunidos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. De cierta forma, los apóstoles ya estaban viviendo un pre-Pentecostés. O sea, ya recibieron el Espíritu Santo. Y lo escuchaba de un sacerdote en Pentecostés, porque me surgía mucho como esa duda de que si el Espíritu Santo, cuando Jesús ha estado con ellos después de la resurrección, les dice: reciban el Espíritu Santo, porque decimos que lo recibieron en Pentecostés. Y me decía: no, es que ellos en ese momento recibieron la gracia del Espíritu Santo que llega en plenitud en Pentecostés. O sea, en plenitud en Pentecostés. Ahí es donde quedan repletos del Espíritu Santo. Y Hechos de los Apóstoles, que es un libro muy, muy carismático, por decirlo así, porque es muy del Espíritu Santo. Toda la palabra obviamente es inspirada, pero Hechos nos habla mucho también de esa gracia de Pentecostés y esa gracia del Espíritu Santo. Entonces sabemos que Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante, nos habla de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento, de ráfaga de viento, y llenó a todos los de la casa toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les expresaba. Entonces llega en cumplimiento la fuerza del Espíritu Santo ese día de Pentecostés mediante esa acción de Pentecostés. Entonces sabemos que en Pentecostés
empieza esa plenitud del Espíritu a derramarse sobre los discípulos y sobre la iglesia. Por eso no podemos decir que Pentecostés nace que la iglesia nace en Pentecostés. Realmente la iglesia nace del costado abierto de Jesús el Viernes Santo. Muchos hemos escuchado hasta de sacerdotes, no, es que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, porque no, Pentecostés nace del costado abierto, cuando Jesús es traspasado por la lanza, ahí nace la iglesia. Solo que en Pentecostés se renueva, y nos explicaba un sacerdote, es el nacimiento profético de la iglesia, porque empieza a llenarse en plenitud del Espíritu Santo y se convierten en anunciadores de Jesús resucitado. Entonces, primero, la promesa del Espíritu Santo, que ya hemos escuchado de esta promesa del Espíritu Santo en estos pasajes que acabamos de ver. Podemos pasar, Brayita. Segundo, recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? No podemos contradecir la iglesia, ni podemos irnos contra la iglesia al decir que es que el Espíritu Santo solamente se recibe en el bautismo en el Espíritu o en los grupos, no. A través de los sacramentos, nosotros ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Mediante los sacramentos, en el bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo. En la confirmación, lo llama confirmación, porque se confirma la acción del Espíritu Santo en el joven que está recibiendo ese sacramento. En la confesión, mediante la absolución, estamos recibiendo la gracia del Espíritu Santo. En el sacramento del matrimonio también se está recibiendo la gracia del Espíritu Santo. En el sacramento de la Eucaristía estamos recibiendo la acción del Espíritu Santo. Entonces, mediante los sacramentos, a través de los sacramentos, nosotros ya estamos recibiendo esa acción del Espíritu Santo. No podemos decir que es que no, es que usted no recibió el Espíritu Santo porque no ha hecho el seminario de vida, o porque no ha ido a un retiro donde han hecho una efusión de Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu. No, eso sí sería una herejía decirlo así, porque ya hemos recibido el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo, y diría yo también que el Espíritu Santo también lo hemos recibido desde el momento de la concepción, porque ahí fue el Espíritu de Dios actuando en el vientre de nuestra madre. Pero el Espíritu de Dios confirma su presencia en nuestras vidas a través de los sacramentos, pero también para nosotros en la iglesia, también en esta parte más que todo de la renovación carismática, aunque muchos santos ya habían hablado un poco de esta parte del bautismo en el Espíritu, porque ya estaba en la palabra de Dios, o sea, ya la palabra de Dios nos estaba hablando del bautismo en el Espíritu. Ya muchos santos ya habían sido bautizados en el Espíritu. Si no hubiese sido así, no hubiesen sido anunciadores fuertemente de la palabra del Señor. Por eso por allá Santo Tomás de Aquino habla del don de lenguas. Por eso la Santa Madre Teresa de Jesús también nos habla del don de lenguas. Y ella dice que llega un momento en que ya uno humanamente no es capaz de expresar lo que siente, y es el Espíritu que a través de sonidos expresa lo que hay. No, algo así nos habla la Santa Madre Teresa de Jesús. Entonces, mediante el bautismo en el Espíritu, Brayitan, cuando empezábamos el seminario de vida, explicaba un poco sobre el bautismo en el Espíritu, qué es lo que nosotros vamos a recibir cuando terminemos el seminario de vida en el Espíritu. Ya algunos ya hemos recibido el bautismo en el Espíritu en los seminarios de vida que ya hemos realizado, o en algunos otros momentos de nuestra vida. Y el bautismo en el Espíritu debe ser algo que no se nos puede olvidar de nuestra mente el día que lo recibamos por primera vez. Ojalá de los que ya hemos recibido el bautismo en el Espíritu nos acordemos de la fecha, porque esa fecha debe ser algo muy especial para nosotros, porque hemos recibido la gracia del bautismo en el Espíritu. Entonces, el bautismo en el Espíritu toma mucha fuerza dentro de la Iglesia Católica mediante la acción del Espíritu Santo en la corriente de gracia, la renovación carismática.
porque toma fuerza. Estos jóvenes universitarios de Duquesne en Estados Unidos querían vivir una experiencia que ya habían escuchado de un libro, ya habían leído un libro, también sacerdotes. Este libro es de un pastor protestante pentecostal, pero esos jóvenes quedaron muy inquietos al leer este libro, que se llama La cruz y el puñal. Este libro habla sobre la acción del Espíritu Santo y sobre el bautismo en el Espíritu y la experiencia carismática. Porque este pastor protestante se iba para los barrios, como dice uno, más calientes, donde estaban las personas más duras en el sentido pues de drogadicción, de personas que asesinaban, el Bronx. Él se iba para el Bronx en Estados Unidos a evangelizar pandilleros. Y este hombre, pastor protestante, porque no podemos decir que en los protestantes no se vea la acción del Espíritu Santo, también se ve la acción del Espíritu Santo. Y estos hombres, estos universitarios siendo católicos, estudiando en una universidad católica allí en Duquesne, Estados Unidos, se inquietan porque ven que este pastor protestante se va para el Bronx y ora por las personas, por los pandilleros, y ora pidiendo una efusión del Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu sobre estos pandilleros, sobre estas personas. Y lo que más les impresionaba es que el que recibía el bautismo en el Espíritu de estos pandilleros se convertían. Y querían que otros pandilleros, que otras personas recibieran esa misma gracia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, este pastor, por gracia de Dios, se mete a los lugares más calientes, a los lugares, las ollas, como decimos nosotros acá en Colombia, las ollas de vicio y todo esto, y se mete allí a evangelizar a estos pandilleros. Y ellos reciben la acción del Espíritu Santo, reciben el bautismo en el Espíritu. Entonces, esos jóvenes universitarios, junto con sacerdotes también, que los dirigían allí en la Universidad de Duquesne, querían vivir lo mismo. Y ellos decían, ve, qué impresionante esto, qué impresionante lo que hace este pastor. Porque nosotros, de cierta forma, no vivimos lo mismo dentro de la Iglesia Católica? Que como les digo, ya los santos ya sabían de lo que es el bautismo en el Espíritu, porque se habían llenado en la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los había santificado en la verdad. Entonces estos jóvenes, después de leer este libro, en un retiro que hicieron allí en Duquesne, en la casa de retiros, el Arca y la Paloma, viven esa experiencia del Espíritu Santo y reciben el bautismo en el Espíritu. Y lo más impresionante es que ninguno dijo, bueno, nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde en la capilla de acá de esta casa de retiros y vamos a pedir el Espíritu Santo. No. El Señor fue suscitando en cada joven universitario la acción del Espíritu y cada uno iba llegando a la capilla. Y el primero que llegó empezó a orar, el segundo que llegó empezó también a orar y orar en lenguas, el tercero que llegó empezó a profetizar y se llenó la capilla de esta casa de retiro donde estaba el Santísimo Sacramento y empezaron a vivir una experiencia impresionante y a alabar al Señor, a glorificarlo, a poner las manos sobre cada uno y recibían esa acción del Espíritu, ese bautismo en el Espíritu y de ahí toma esa fuerza dentro de la iglesia esta acción del Espíritu Santo mediante el bautismo en el Espíritu. No es algo que se va contra la doctrina de la iglesia, no es algo que no está aprobado por la iglesia. El Papa Pablo VI habló del bautismo en el Espíritu, Juan Pablo II habló del bautismo en el Espíritu, Benedicto XVI, el Papa Francisco también, cuando se cumplían los 50 años de la renovación carismática, decía, vayan, anuncien, vayan y hagan esos seminarios de vida en el Espíritu, porque el Papa Francisco, un dato importante, cuando era el obispo de Argentina, no recuerdo en qué parte de Argentina estaba de obispo, lo delegaron o quedó delegado de acompañar la renovación carismática en Argentina. O sea, de cierta forma
fue de la renovación carismática. Y él hablaba en un video, en los 50 años de la renovación, que hasta le generaba como risa, como temor a la vez, porque él decía, eso parecía una escuela de samba, porque se alababa al Señor, se danzaba, se levantaban las manos, se oraba duro, porque es una de las experiencias dentro de la renovación, la oración espontánea, pero no es una oración para uno solamente, sino que es para o sea, para aclamar esa acción del Espíritu Santo, pero lo hacemos de manera espontánea en el sentido de que hablamos duro, eso es algo muy común en nosotros los carismáticos. Entonces, él decía, parecía una escuela de samba y no le agradaba mucho hasta que vivió la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y por eso nos decía a los carismáticos en los 50 años de la renovación, vayan a las escuelas, a las parroquias, hagan seminarios de vida en el Espíritu, que se llenen todos del Espíritu Santo. Y ya en varias ocasiones ha hablado de la experiencia del bautismo en el Espíritu. Juan Pablo II también habló de la experiencia del bautismo en el Espíritu. Grandes cardenales como el cardenal Suen, que fue un cardenal que se enamoró perdidamente de la renovación carismática y sacó un documento que se llama el documento de Malinas. Y es un documento estrictamente teológico, dogmático, donde habla de toda la experiencia carismática, donde habla del bautismo en el Espíritu desde el término teológico, dogmático y de la eclesiología, y habla también de el bautismo en el Espíritu desde las raíces, o sea, desde las raíces bíblicas. Entonces, este cardenal impresionante, también otro cardenal que tenemos en este momento en la iglesia, y es el cardenal Raniero Cantalamessa, italiano, que es el predicador de la casa pontificia durante muchos años todavía. O sea, es el que les predica al Papa en sus ejercicios espirituales, por ejemplo, en Cuaresma, en Adviento, y porque el Papa también hace ejercicios espirituales, hace retiro. Y este cardenal, que es un monje franciscano capuchino, es de la renovación, vivió la experiencia del bautismo en el Espíritu. Después les cuento el testimonio de Raniero Cantalamessa. Y es un hombre que tiene una teología impresionante, o sea, es impresionante la teología de este hombre. Y hasta este año fue el encargado de direccionar el Charis, que es la oficina dogmática que tiene la renovación carismática en el Vaticano. Nosotros tenemos una oficina en el Vaticano, que es donde sale todos estos documentos dogmáticos, bíblicos, teológicos, sobre esa experiencia de la renovación. Entonces se abre esa experiencia de la renovación mediante este derramamiento del Espíritu. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos habla también como de esta experiencia, y nos dice en Hechos 1:4, un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, la cual ya les hablé. O sea, del derramamiento del Espíritu Santo. Y Juan 13:11 nos dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Eso es una traducción que hay. Y hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay otras versiones que dicen: yo los bautizo para el perdón, o sea, este bautizo es para el perdón de los pecados. Nos habla otro texto bíblico, otra versión: este bautizo es para yo los bautizo con agua para el perdón de los pecados, pero detrás de mí, Jesús, viene alguien más grande que yo, más fuerte que yo, más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu, un bautismo de fuego. Por eso pedimos la gracia del Espíritu Santo mediante ese bautismo de fuego. Y por eso cuando los que hemos recibido el bautismo en el Espíritu, sabemos el ardor que hay en nuestro corazón, que muchas veces también se convierte en un ardor físico, interior, donde sentimos que realmente el Espíritu Santo nos está quemando. Y está entonces el bautismo en el Espíritu. Le podemos pasar la diapositiva. El bautismo en el Espíritu tiene
su fundamento en la Sagrada Escritura. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de de no muchos días. Eso nos lo dice Hechos 1:5. Vuelvo y repito. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Y como sucedió en Pentecostés, cumpliéndose la promesa del Señor, también se encuentra su sentido eclesial, expuesto en la tradición y el magisterio, así como en el testimonio de los santos. Lo que les decía ahorita, el bautismo en el Espíritu no solamente se ha venido dando dentro de la renovación carismática o desde hace 57 años que tiene la renovación carismática, sino que se ha venido dando en la historia de la salvación a través de la tradición, del magisterio y de los santos, porque es la acción del Espíritu que santifica. Entonces, mediante esa acción del Espíritu Santo, mediante ese bautismo en el Espíritu, que ya si nos vamos muy adentro, el bautismo en el Espíritu es recibir esa gracia. Entonces el bautismo en el Espíritu, que es lo que vamos a recibir nosotros cuando terminemos el seminario de vida, es un momento fuerte de oración, es un momento en que nos adentramos en las profundidades del corazón de Dios mediante la acción del Espíritu Santo, donde todos juntos vamos a clamar Espíritu Santo, y donde mediante la imposición de manos, si es el caso, o mediante la oración por cada persona, vamos a recibir esa gracia, esa unción del Espíritu Santo a través de esa oración que vamos a hacer el día que tengamos nuestro bautismo en el Espíritu. Algunas personas han recibido el bautismo en el Espíritu mediante sueños, mientras duermen, otros en congresos, otros en momentos muy fuertes de oración. Por ejemplo, hoy, yo creo que en esta noche, están haciendo el bautismo en el Espíritu a todos los sacerdotes que están en el retiro latinoamericano de sacerdotes. Este año fue en Río Negro, siempre se hacía en La Ceja, pero este año fue en Río Negro, en una casa de retiros. En ese momento hay como más de 100 sacerdotes de la diócesis y de Latinoamérica viviendo el retiro latinoamericano de sacerdotes, que fue una iniciativa del Espíritu Santo por medio de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y en esta noche, por lo regular, hacen un bautismo en el Espíritu para los sacerdotes. Imagínense lo impresionante, para los sacerdotes. Entonces, unámonos mucho por estos sacerdotes. Y mañana es la misa carismática también en La Ceja, en el Parque de La Ceja, que también es muy especial. Entonces, mediante ese bautismo en el Espíritu, recibimos gracias de parte del cielo y de cierta forma se empiezan a cumplir unas metas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque hay frutos, lo que es de Dios da frutos, dice la palabra de Dios. Lo que es del Señor da frutos. Entonces, estas metas, o lo podemos decir, estos frutos del Espíritu Santo, no los que conocemos comúnmente, sino estos frutos es primero ser libre y feliz. La acción del Espíritu Santo, mediante ese bautismo en el Espíritu, nos debe hacer libres, como les decía ahorita, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y nos debe hacer felices. Es tanto que se llenaron tanto del Espíritu Santo, los que han sentido ese gozo del Espíritu Santo cuando están en oración, sienten esa alegría, ese gozo, esa felicidad que no se compara con nada humanamente. Esa es la comunión con Dios, importantísimo. El que realmente es bautizado en el Espíritu Santo debe empezar una comunión fuerte con Dios. Que realmente haya vivido su bautismo en el Espíritu debe empezar una comunión fuerte con Dios. ¿Y cómo se vive esa comunión? Mediante los sacramentos, mediante la oración personal. Hay muchas personas que no tienen una vida íntima de oración. Y mediante la acción del Espíritu Santo, mediante el bautismo en el Espíritu, empiezan a tener una comunión con Dios. Empiezan a tener una intimidad con Dios. Empiezan a vivir una vida nueva. Por eso el tema que creo que sigue, no sé si en este seminario aparece así, con el nombre de vida nueva, o no sé si ya se dio, no recuerdo muy bien, y es porque el Espíritu del Señor nos da vida nueva. Y también nos da la gracia de vivir en comunidad, en comunión, especialmente esa comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y tercero, la santidad, reflejo de la gloria de Dios.
No quiere decir que es que porque recibimos el bautismo en el Espíritu ya somos santos. No, la santidad es algo que se lucha día a día. Pero sí puede ser un preámbulo a vivir esa santidad desde nuestro estilo de vida, de nuestro estado de vida, mediante esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, mediante el Espíritu Santo, mediante el bautismo en el Espíritu, somos libres, felices, gozamos de esa dicha del Señor. La comunión con Dios, con nuestros hermanos, esa intimidad con Dios, una vida nueva, una vida transformada, porque el que es bautizado en el Espíritu no puede ser el mismo, el que es bautizado en el Espíritu y se sumerge en el río del Espíritu, en las aguas del Espíritu, no sale igual, no puede salir igual. No podemos seguir con la misma vida. Tenemos que ser renovados, por eso está el bautismo en el Espíritu y por eso está esta experiencia del bautismo en el Espíritu y la santidad que es nuestro llamado. Escuchaba ayer a alguien que hablaba de que habló con un protestante y ese protestante le decía que si un hermano separado le decía, no, es que yo no estoy en busca de la santidad, porque yo sé que yo nunca voy a llegar a ser santo. Y este hombre le respondía, no, es que para nosotros los católicos estamos llamados todos a la santidad, sin importar el estado de vida, o sea, lo que hacemos, si somos casados, solteros, si somos religiosos, religiosas, sacerdotes, si vivimos una vida laical fuerte de oración, todos estamos llamados a la santidad. Esa es nuestra meta, la santidad. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados, a la santidad. Todos aquí estamos llamados a la santidad. Y si no fuese así, muchachos, pues estamos perdiendo el tiempo. Apague y vámonos. Todos estamos llamados a ser santos, a vivir una vida de oración, una vida de comunión. Entonces, esa acción del Espíritu Santo mediante la gracia del bautismo en el Espíritu, se da grandes obras como lo es los carismas, los dones, los carismas del Espíritu Santo. Podemos pasar rayita en la diapositiva. Perfecto, me parece bien. Dale. Dale. Entonces, muchas bueno, mis hermanos, entonces continuamos eh, con este tema.
del don del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos pues de que hablábamos anteriormente pues cuáles son las metas del Espíritu Santo, que es algo que es muy necesario que en nuestra vida pase de cierta forma cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, ese don del Espíritu Santo. Y otra, algo también muy importante, otro tema muy importante es el tema de los carismas. No los podemos ver todos, porque pues el tiempo es corto, pero sí por encimita vamos a conocer un poco de las gracias que provienen del Espíritu Santo. Sabemos que están los dones del Espíritu Santo, que están los frutos del Espíritu Santo que nos habla la palabra de Dios, los dones del Espíritu Santo, que fortaleza, que entendimiento, que consejo, que temor de Dios, que piedad. Los frutos del Espíritu Santo, que es algo que conocemos comúnmente, que son gracias que también se pueden recibir en el bautismo en el Espíritu. Son gracias que también podemos recibir. El don de consejo se puede recibir en el bautismo en el Espíritu. El don de temor de Dios tan necesario en nuestros tiempos. Es muy necesario en nuestros tiempos el pedirle al Señor la gracia de tener ese temor de Dios, de nosotros hacer o sea, las cosas que hagamos en nuestras vidas, estar pensando en si le agrada o no le agrada al Señor. Eso es lo que es el temor de Dios. Temor de Dios no es, ay, qué miedo Dios, no, como decía un niño en catequesis, no. Eso no es el temor de Dios. Saber que es un papá que nos ama, pero que está pendiente de nosotros, que hacemos bien y que no hacemos bien. Y están las gracias ya más sobrenaturales y naturales, que vamos a ver ahí también gracias también naturales que nos da el Espíritu Santo mediante los carismas y también sobrenaturales. Los carismas son dones ministeriales, que es cuando se habla de la palabra ministeriales o ministrar. Puede sonar un término muy protestante y lo usan mucho los protestantes. Voy a ministrar. ¿Qué es ministrar? Es evangelizar, es tocar un instrumento, también se le llama ministrar. Orar por una persona también se le llama ministrar o los ministerios, que el ministerio de intercesión, que el ministerio de música, que el ministerio de sanación y liberación, que el ministerio de alabanza, que el ministerio de aplausos. Entonces, esos dones ministeriales que nos da la fuerza muy especial a la hora de evangelizar. También son dones espirituales, especiales que el Señor nos da para edificar la comunidad, para construir la iglesia. Por eso San Pablo, cuando nos habla de los carismas, de los dones, nos dice que son para vivir, o sea, para la edificación. Algunos son para edificación personal, dice San Pablo, por ejemplo, que el don de lenguas, dice San Pablo que es para la edificación personal, mientras que el don de profecía es para la edificación de la iglesia. Pero de cierta forma, los carismas también, el don de lenguas también puede ayudarnos a edificar la iglesia. Entonces, características de los carismas. Primero, para el bien común, importantísimo, dado para la edificación de la iglesia. Sus efectos se manifiestan a favor de los miembros del cuerpo en función del amor. Son útiles para la misión. Entonces, primero, para el bien común. Segundo, no son señales de santidad o de mayor unión con Dios. No puede uno ni atraerlos ni retenerlos sin la conciencia, sin la concepción del Espíritu Santo. O sea, no son señales de santidad. No podemos pensar, mis hermanos, que es que el que habla en lenguas, el que profetiza, el que tiene don de liberación, de sanación, ya es un santo. No, estamos en camino de santidad, lo que les decía ahorita. Pero no quiere decir, ay, no, es que ese muchacho que va al grupo de oración es un santo porque tiene estos dones y estos carismas. Ay, no, es que esa muchacha que ora por liberación es una santa, porque es que ve, al Señor le dio esos carismas porque tiene más unión con Dios. No, mucho cuidado. Y es un error que cometen muchas personas de seguir gente por los carismas, pensando de que tienen una mayor unión con Dios. Sí, el Señor, a pesar de nuestra poquedad, a pesar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, se glorifica mediante los carismas. Hace poco venía en un desierto muy fuerte y decía, no, yo ya no quiero volver a orar por las personas, yo ya no quiero volver a hacer oración en los grupos de oración.
Me sentía muy débil en esa parte espiritual, física, emocional, todo. Venía en un desierto muy fuerte. Y no sentía que iba a ser útil utilizar los carismas o los dones que el Señor me ha dado para su gloria. Y resulta que el primer viernes pasado, que fue el del primer viernes de este mes, aquí en Guarne hay un grupo de personas que a partir como de las 9 de la noche hacen vigilia de adoración al Santísimo en la parroquia. Y son personas que tienen una vida también muy, muy unida a los carismas. Y por lo regular, cuando puedo, voy a la vigilia. Y yo ese día iba, o sea, con el pensamiento de que yo quería ir a esa vigilia, pero era porque quería llenarme del Señor y que el Señor se iba a encargar de, o sea, de llenarme sin yo hacer oración, o sea, hacer una oración comunitaria, no, yo iba a ir a llenarme del Señor. Y resulta que, bendito sea el Señor, llega la encargada de la vigilia y me dice, Juan, haga una oración bien especial, una oración de Espíritu Santo para que iniciemos la vigilia. Yo me sentí lo más inútil en ese momento. Yo decía, no, yo no soy capaz, yo no estoy en este momento fortalecido, como dice uno, que es muy importante obviamente a la hora de ministrar, estar fortalecido. Pero me daba cuenta de algo, y que a pesar de que yo estaba en un momento de debilidad, un momento fuerte en mi vida, un momento de desierto, donde tal vez yo decía, no siento a Dios, que es algo muy común que nos puede pasar a nosotros, los santos también lo vivieron, de sentirnos desolados, de sentirnos en ese desierto, y decía, no, yo no soy capaz, yo no me siento capacitado. Y llegó a mi mente un pasaje de la palabra de Dios en Pablo, cuando Pablo dice, yo me glorifico en tu debilidad, porque entre más débil soy más fuerte. Y entendía de que el Señor, a pesar de lo pequeño, a pesar de lo frágil, a pesar del pecado que ataca nuestras vidas, Él busca glorificarse. Por eso no es un signo de santidad o de mayor unión con Dios. Y esa oración fue potentísima, eso fue una cosa impresionante porque el Señor oró sanación física, sanación interior, oró liberación impresionante en esa vigilia, esa noche. Y yo no me sentía en la capacidad, yo no estaba de cierta forma fortalecido en esa unión con Dios en esos momentos porque venía en un desierto muy fuerte. Obviamente después de cuando pasan estas oraciones, tengo que ya empezar más fuerte la oración porque el enemigo busca obviamente atacar por contaminación espiritual y todo esto. Entonces no son señal de santidad o de mayor unión con Dios. Ay, es que esa muchacha ora mucho entonces, porque es que vea que ella en oración me dijo que esto. No, eso hay que tenerlo muy claro a la hora de los carismas. No son requisitos para la salvación, importantísimo saberlo. El Espíritu Santo los concede a quien quiere y cuando quiere. Son dones transitorios. El Señor te puede dar, pero también te puede quitar. Hay personas que yo conocía que tenían el carisma de lenguas y por ejercerlo mal o por muchas veces dudar de eso que el Señor les había dado, el Señor se los ha quitado. Así no lo creamos, el Señor se los ha quitado. Su autenticidad es fecundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un carisma es auténtico, hay fecundidad, hay frutos. Si una persona dice tener carisma y no hay frutos, los únicos frutos que hay son división, tristeza, angustias. No, olvídense que eso viene de Dios. Su autenticidad es su fecundidad, sus frutos que hay. Hay que pedirlos, pero en docilidad al Espíritu Santo y por intenciones puras, porque sabemos que hay muchas personas, muchos falsos profetas por ahí, con malas intenciones, pidiendo carismas para usarlos mal, muchas veces para volverlos un negocio. Entonces tenemos que poner mucho cuidado. Bueno, continuamos porque estamos un poquito cogidos, bendito Dios. Bueno, los carismas de apostolado, enseñanza o gobierno. Esto
para muchos también, más que todos los servidores, puede ser muy nuevo estos términos, pero los estaba estudiando en estos días que estaba organizando estos temas y encontré unos textos muy bacanos, perdonen la expresión, sobre los carismas y me impresionó mucho. Entonces dice que los carismas de apostolado, enseñanza o gobierno, está los profetas, están los apóstoles, está el pastoreo, o sea, todos estamos llamados a ser profetas, a ser apóstoles, a ser pastores, eh, evangelistas. Entonces, están esa gracia que da el Señor a personas mediante a diferentes llamados a los que el Señor hace en ellos. Podemos pasar. Están entonces carismas de conocimiento y de palabra. Está la palabra de profecía, las personas que tienen momentos fuertes de oración y profetizan sobre algo que está sucediendo, que va a suceder o que está sucediendo en el momento o que sucedió. Palabra de sabiduría, también es muy importante entender que eso también es una gracia que el Señor regala. Palabra de conocimiento, también se le puede llamar ciencia. La palabra de conocimiento también va mucho con revelaciones, porque la palabra de conocimiento, los que les ha tocado en algunas ocasiones, esto especialmente para los que no son servidores en pues, de la comunidad o que no han tenido esa experiencia, la palabra de conocimiento es que la persona que está orando, el Señor le empieza a mostrar, por ejemplo, el Señor me empieza a mostrar de que aquí hay una persona, es un ejemplo, acá en el grupo hay una persona que tiene un dolor de estómago, ejemplo, que el Señor le está sanando del colon, es un ejemplo, y el Señor lo está sanando. O aquí hay una persona que no puede tener hijos y el Señor le está regalando en este momento la gracia de una fecundidad. Eso es palabra de conocimiento. Que el Señor en este momento está suscitando en el corazón de una persona un llamado especial. Eso es palabra de conocimiento. Que algunas personas ya lo hemos escuchado en algún momento. También va mucho con la revelación. Visiones. No voy a hablar de todos los que están, porque ya nos alargaríamos mucho. Voy a hablar de los más principales. Visiones. Las visiones se pueden dar en sueños, se pueden dar en momentos de oración donde usted está orando con sus ojos cerraditos y empieza el Señor a mostrarle algunas cosas, algo que está sucediendo, que está pasando, o algo del pasado, o algo que va a venir, que va a suceder. Eso es el carisma de la visión. Discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, no estamos diciendo que, bueno, que vienes también, se da, obviamente, pero no solamente es hablar de los espíritus malignos. San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de espíritus a la hora de discernir la voluntad de Dios, cuándo es algo de Dios y cuándo no es algo de Dios. Entonces, por eso San Ignacio de Loyola da unas pautas para el discernimiento de espíritus en el sentido de discernir la voluntad de Dios, de discernir. Él dice que está la voz de Dios, que está la voz del mundo, que está la voz del enemigo y está nuestra propia voz. Entonces, que a la hora de las decisiones tenemos que discernir entre esas cuatro voces, las voces del alma, las llama él en algunos de sus escritos. Entonces, el discernimiento de espíritu es mirar qué es de Dios y qué no proviene de Dios a la hora de tomar decisiones. También discernimiento de espíritu puede ser que usted vaya a una casa y usted diga, o el Señor le muestre en ese momento mediante discernimiento, aquí pasa algo, aquí hay algo más oscuro. Está en el tema de los más comunes, el don de lenguas, está la xenoglosía, que es las personas que tienen la capacidad de hablar un idioma sin saberlo. Por ejemplo, yo irme para Estados Unidos, yo soy malo para el inglés, malísimo, pero llego a Estados Unidos a evangelizar y el Señor me da la gracia de hablar en inglés y que ellos me entiendan y yo entenderles, sin yo saber nada. La madre de Laura tenía ese carisma porque le hablaba a los indígenas en su idioma sin ella saberlo y les entendía. Están las lenguas, la glosalía o la glosalia,
que es la que nosotros conocemos en la oración, más en las oraciones carismáticas, que son gemidos del Espíritu Santo, que no se pueden entender desde nuestra humanidad, pero que el Espíritu de nosotros lo entiende. Está el cántico en lenguas, está la profecía en lenguas, está las lenguas de mensaje, cuando el Señor da un mensaje mediante las lenguas, que va acompañado de la interpretación de lenguas. Están las lenguas de sanación, están las lenguas de guerra, que son las de liberación. Entonces está la xenoglosía, que son las personas que pueden hablar un idioma y que en otra parte donde esté y que les entienda y ella entender. Y está la glosolalia, que ya es el carisma de lenguas que más conocemos, que va acompañado de la interpretación de lenguas. Carisma de servicio, podemos pasar, Brayita. Carisma de servicio, exhortar, o sea, hacer una corrección fraterna a una persona. Eso es un carisma, una gracia que el Señor te puede dar. Las obras de misericordia también son gracias que el Señor te puede dar para vivirlas en plenitud. Entregar la propia vida a los mártires es un carisma de servicio, porque se han entregado, o sea, totalmente al Señor. La distribución de los propios bienes, las personas que no se apegan a las cosas materiales. Podemos continuar, Brian. Está el carisma de poder, los carismas de poder, la fe también es un carisma. Un gran hombre que tiene el carisma de la fe, el don de la fe, Nick Vélez, que por cierto, ahorita en septiembre, creo, octubre, vuelve a Colombia, a Granada, tierra de María. Eh, Carisma de curación, las personas que oran por sanación física y las personas se sanan. Obras de poder, las personas que mediante la oración el Señor los usa para obrar milagros. A mí me ha tocado en muchas ocasiones ver que el Señor multiplique la comida. Y los muchachos les he contado testimonios de eso. El de liberación, aquí dice exorcismo, pero para no confundirnos, ya que sabemos que el exorcismo es para sacer, pues solamente lo pueden hacer sacerdotes, el carisma de liberación, que es una gracia también que regala el Señor. Interpretación perdón, la introspección de conciencia, que es usted ver, y eso lo recibieron grandes santos, ver la conciencia de la otra persona. El Padre Pío podía ver los pecados de la otra persona, obviamente sin juzgar la persona, pero podía verlo en el estado del alma de las personas que se acercaban a confesarse y muchas veces no querían decir los pecados. Está el carisma de la danza, que también hay personas que en la oración empiezan a danzar, que el cuerpo empieza a moverse por sí solo, las manos empiezan a hacer movimientos, no se asusten si algún momento les llegasen a pasar, es una gracia del Señor. Entonces está la visión, el de sanación, el de liberación, todos esos carismas que vienen del Espíritu Santo y que las personas que le han pedido al Señor esas gracias en el bautismo en el Espíritu se pueden dar. Y sé que ya en los muchachos, los servidores, ya hay muchos testimonios que el Señor les ha dado mediante el bautismo en el Espíritu, carismas impresionantes, impresionantes. Entonces, mis hermanos, perdón que me largué un poquito, pero sabemos que este tema se llevaría mucho tiempo. Intenté resumirlo lo más que se pudo para la gloria del Señor, bendito Dios. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por aceptar este llamado a vivir esta experiencia del Seminario de Vida en el Espíritu. Vívanlo, los temitas que faltan, y preparen sus corazones para vivir ese bautismo en el Espíritu. Ya despuesito les iremos diciendo pues dónde va a ser, consultar obviamente con ustedes qué día les queda más fácil, qué lugar podemos nosotros mirar, que les quede también a ustedes fácil para vivir el bautismo en el Espíritu. Ojalá pues que todos podamos asistir. Si hay personas que quedan lejos, miramos qué se puede hacer. Igual el Espíritu Santo obra donde quiere y cuando quiere y traspasa barreras, lugares. Si estamos lejos, allá también el Señor va a derramar el bautismo en el Espíritu. Entonces vamos a terminar con una oracioncita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios,
En esta noche hemos hablado de cómo obras, hemos hablado del don del Espíritu Santo. Queremos entrar en tu presencia, Espíritu de Dios, al terminar esta charla y al terminar la noche, para clamarte que desde ya prepares nuestro corazón para vivir esta experiencia del bautismo en el Espíritu. Espíritu Santo, que podamos conocerte, que podamos amarte, que podamos dar, anunciar y que muchos más te conozcan y que muchos más conozcan cómo obras tú, Espíritu de Dios, en la vida de las personas. Desde ya empieza a orar en nuestros corazones, Espíritu Santo. Desde ya empieza a transformar nuestros corazones, desde ya empieza a liberar nuestros corazones de toda atadura que haya en ellos, para que podamos tener libertad de recibir esta efusión de tu Espíritu, este bautismo de Espíritu Santo, este fuego, este bautismo de fuego. Por eso danos la gracia, Espíritu Santo de Dios, de entender y comprender tu palabra. Danos la gracia, Espíritu Santo de Dios, de amarte, de adorarte por toda la eternidad. Tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, por eso te alabo, te bendigo y te glorifico en esta noche. Levanto una adoración, una alabanza al cielo por cada uno de mis hermanos que están conectados, que han vivido este seminario de vida en el Espíritu, que están viviendo esta experiencia del bautismo en el Espíritu, que van a vivirla, para que te glorifiques desde ya en ellos. Consagramos esta noche al Inmaculado Corazón de María. Pedimos la intercesión de la Beata Elena Guerra, de todos los santos y santas de Dios, de San José, terror de los demonios, para que mediante su intercesión recibamos las gracias que necesitamos y recibamos la gracia especialmente del Espíritu Santo en plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que tengan una santa noche, que Dios me los bendiga. Perdón que me extendí mucho. Eh, Vivan mucho esta experiencia del bautismo en el Espíritu. Nos vemos entonces el día que tengamos el bautismo en el Espíritu, mis hermanos. Feliz noche, Dios les bendiga. Amén. Feliz noche para todos, que el Señor los bendiga.